día de hoy. Mi nombre es Carmen Sánchez Sánchez Calixto y el día de hoy mi equipo y yo les hablaremos sobre la crisis de 1929, la emergencia de los sistemas totalitarios y la Segunda Guerra Mundial. Bien, la crisis de 1929 surgió por la caída de la bolsa en Nueva York, lo que ocasionó desempleo masivos, que fábricas cerraran y que bancos quebraran. Esta crisis duró toda la década de 1930, además de que no solo afectó a Estados Unidos, sino que a todo el mundo. En gran parte de América Latina, esta crisis ocasionó que el precio de la materia prima decayera, lo que afectó al comercio y ocasionó desempleos masivos, además de protestas sociales y entre muchas cosas más. Además, esta crisis lo que hizo que muchas personas cuestionaran sobre el sistema democrático y que líderes y movimientos que ofrecían respuestas rápidas creciera su movimiento. Así es como surgieron los sistemas totalitarios. Muy bien, ahora hablaremos sobre los regímenes totalitarios del siglo XX o sistemas totalitarios, como lo quieran ver. Bien, estos sistemas son formas de gobierno los cuales tratan de controlar la vida de toda su población de manera social y privada. Es decir, tratan de cambiar sus ideologías, creencias y hasta sus emociones. Estos sistemas se caracterizan de tener un solo líder o un movimiento, los cuales son la imagen del sistema o régimen, de hacer propaganda, de reprender duramente a los que están en contra de su autoridad o gobierno, además de vender una ideología del mundo hacia toda su población. Muy bien, los principales regímenes que fueron del siglo XX fue el estalinismo de la Unión Soviética, el nazismo de Alemania, el militarismo japonés, el fascismo en Italia y el franquismo en España. Muy bien, después de esto hablaremos sobre cómo surgieron estos regímenes del siglo XX. Primero hablaremos sobre uno de los más conocidos, además de que fue uno de los más extremos de los sistemas totalitarios, el cual es el estalinismo de la Unión Soviética. Este fue un régimen que surgió después de la muerte de Lenin y fue encabezado por Joseph Stalin. Su mandato o régimen estuvo basado por el control total del Estado, en la planificación económica centralizada y en el fuerte culto de su personalidad. Bien, esto fue un claro ejemplo, ya que durante su régimen provocó hambrunas, reprendía muy duramente a los que se oponían a sus regímenes y hacía purgas. Tuvo una gran propaganda y control social, es decir, controlaba la educación, los medios de comunicación y todas las artes. Y pues, gracias a esto, las personas tuvieron un conocimiento total de que los sistemas totalitarios son muy peligrosos, ya que básicamente todo el poder se lo estás dando a una sola persona o movimiento. Esto es lo que ocurrió en el estalinismo de la Unión Soviética. Bien, a partir de este momento, mi compañera Chadena Letza hablará sobre el fascismo en Italia. El franquismo en España fue un régimen nacionalista que gobernó en España desde 1939 hasta la muerte de Francisco Franco en 1975, surgido en un contexto de intensa polarización social, más conflicto armado, más una crisis institucional. A lo largo de casi 4 décadas impuso un modelo de control político, social y cultural basado en la representación del nacionalismo y la alianza de sectores institucionales. En el desarrollo de todo este régimen, Francisco Franco decidió concentrar todos los poderes de jefe del Estado de gobierno, líder del Partido Único y Falange. También consigo trajo la represión, la censura y el nacionalismo y catolicismo. Otro dato de esto es de que la educación fue llevada por parte de la Iglesia, siendo una adoctrinación más que nada por una orientación por parte de la Iglesia. La economía vivió una etapa de autoridad, de desequilibrio, de pobreza, más aparte un encantamiento de que en ese momento no se encontraba en
Sus finales llegaron en 1975 tras la muerte de Francisco Franco, en donde se inició la transición de la democracia que culminó en la Constitución de 1978. Un dato curioso es de que Francisco Franco fue uno de los principales cadetes en ese entonces más jóvenes. Llegó a tener 33 años cuando ya se había convertido en jefe general de la brigada. Otro dato curioso de Francisco Franco es de que se hacía llamar el caudillo por la gracia de Dios. Nazismo en Alemania. Todo esto comenzó a gracias de la crisis económica y resentimiento nacional. Todo esto fue agraviado cuando llegó la llegada de Adolfo Hitler, en donde fue un autoritario que impulsó el racismo y el militarizado en la sociedad, que llevó a la Segunda Guerra Mundial y al genocidio en ese entonces llamado el Holocausto. Fue entonces donde se vino una crisis económica social que se vivió en la Alemania, que esto impuso que llegara después de la Primera Guerra Mundial. Fue entonces cuando en 1919 el Tratado de Versalles impuso normas humillantes que hizo que se generara resentimiento hacia él. Fue entonces cuando llegó la Gran Depresión. En 1929 Hitler ganó apoyo que hizo que después lo constituyeran en 1933 como nombrado de canciller. Fue entonces cuando se vinieron consecuencias más adelante. Adolfo Hitler, tras la batalla militarizada de la guerra, fue derrotado en 1943. Fue ahí donde en 1945 Hitler decidió suicidarse, el 30 de abril. Después, el 8 de mayo fue cuando decidió Alemania rendirse. Después de todo esto, los líderes nazis en ese momento fueron juzgados y fueron humillados. El nazismo dejó millones de muertes. El trauma del Holocausto, la destrucción en Europa y la división de Alemania a nivel internacional hizo que se fundara en ese entonces la ONU y se forzara el derecho internacional para evitar nuevas tragedias como estas. Fascismo en Italia. Todo esto comenzó después de la Primera Guerra Mundial, cuando el país se encontraba por una brecha de desempleo y una crisis económica. Todo esto hizo que la sociedad en ese momento se llenara de miedo hacia el comunismo que podría venir por parte de los burgueses. He aquí donde surgiría uno de los personajes más protagonistas de esta historia, Víctor Mussolini, un exmilitar socialista que en 1919 atendría a crear su propio grupo llamado los Fanzis de Combatimiento. Este grupo estaba lleno de exbatientes nacionales y violentos, que agravaban mucho más la situación que se estaba viviendo en ese momento. En 1922 fue cuando Víctor Mussolini decidió hacer una marcha en Roma, en donde el rey de ese entonces, Víctor Emanuel III, no tuvo más que otra opción que convertirlo en jefe de gobierno. En ese entonces no sabía lo que se vendría, pero después de que Víctor Mussolini fue hecho jefe de gobierno, se vendría un régimen totalitario, en donde acabarían con partidos y sindicatos, en donde la censura sería lo primordial y obviamente en donde la libertad sería suprimida. Todo acabaría en 1943, cuando fue Víctor Mussolini arrestado y destituido de su cargo. Más adelante fue liberado por los nazis, haciéndolo líder de gobierno en la parte norte de Italia. Todo esto acabaría cuando fue capturado y ejecutado por partidarios en 1945. Toda esta brecha de violencia llevó a que hubieran miles de muertes después de todo esto. Militarismo en Japón. Fue en la primera década del siglo XX cuando Japón se encontraba
mostraba regido por una disciplina y una autoridad, a un culto heredado por los antiguos samuráis. Fue ahí cuando se originó debido a tradiciones autoritarias basadas en el shogunato, que es un significado de honor samurái. La crisis de 1929 agravió todo aún más, ya que en esos momentos se encontraba un masivo desempleo, una crisis económica y una presión para poder conseguir en ese momento recursos. No fue hasta no fue hasta finales de 1945 que tras la bomba atómica que cayó en Hiroshima y Nagasaki, Japón se rindió incondicionalmente y el país fue ocupada por Estados Unidos. Fue aquí cuando Japón decidió quitar sus tropas militares que tenía. En 1947 fue cuando Japón decidió constituir un tratado pacífico en el que se prohibía el rearma. Todo esto causó miles de consecuencias y muertes que trajo a Japón. El hecho de haber pasado después de los ataques de bombardeo trajo muertes y trajo aún más crisis económicas que vivía en ese momento el país. Todo esto terminó agraviando aún más el país gracias a la crisis que se vivía vía de desempleo y economía por esos momentos. La Segunda Guerra Mundial. Todo esto comenzó a base de el encadenamiento de una serie de acontecimientos de 1919 a 1939, de pactos políticos que tenían con los países de Alemania, Italia y Japón, impulsados por un nacionalismo radical y militarismo radical que hacía que no podían eh, que no podían tener en control a estos países. Todo esto más aparte la causa de que en 1929 la crisis de 1929 dejó una gran de 1929 dejó a millones de personas en la pobreza, lo que hizo que en ese momento empezaran a surgir nuevos líderes que pusieran nuevo orden y que aumentara las guerras en ese entonces, las guerras nacionales. Esto no estalló de manera súbita, pero sí hizo que empezaran a ver ciertos conflictos. Todo esto surgido a base del Tratado de Versalles de 1919, un tratado en donde se oponían condiciones humillantes hacia Alemania, lo que hizo que esto provocara resentimientos de base de la población en ese entonces, que hizo que el nazismo se aprovechara para fomentar y justificar su proyecto de expansión en ese momento. Eso sería todo por el día de hoy y pasaremos ahora a mi siguiente compañero que les seguirá explicando acerca de la Segunda Guerra Mundial. Etapas de la Segunda Guerra Mundial. Expansión del eje. Durante las etapas iniciales, las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, lograron un avance significativo debido a la buena coordinación y a la debilidad de las potencias democráticas. La guerra comenzó un 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia. Después, Francia y Reino Unido declararon la guerra a Alemania. Alemania utilizó la estrategia llamada Blitzkrieg o guerra relámpago, que consistía en ataques con aviones, tanques y tropas motorizadas. Gracias a esta estrategia, conquistó varios países de Europa, como Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos y Francia. Italia, gobernado por Benito Mussolini, se unió al ejército del Eje en 1940. Al mismo tiempo, Japón expandía su territorio en Asia para controlar recursos y territorios. Durante esta etapa, las potencias del Eje lograron conquistar gran parte de Europa y Asia. Punto de inflexión. En esta fase de la guerra comenzó a cambiar a favor de los aliados. En 1941, Adolf Hitler invadió la Unión Soviética,
en la Operación Barbarroja, pero el invierno y la resistencia soviética detuvieron a los alemanes. La batalla de Stalingrado fue clave porque significó la primera gran derrota de Alemania. En este mismo año, Alemania atacó bases estadounidenses en Pearl Harbor, lo que provocó que Estados Unidos entrara a la guerra. En el norte de Asia, los aliados derrotaron a las tropas alemanas en la batalla de Almain. Durante este periodo también se intensificó el Holocausto, donde millones de personas fueron asesinadas por el régimen nazi. Victoria de los aliados. En esta última etapa, los aliados comenzaron a recuperar territorios. En 1944 ocurrió el desembarco de Normandía, que permitió liberar Francia. Mientras tanto, la Unión Soviética avanza hacia el este, hacia Alemania. En 1945, Berlín fue rodeada por el ejército soviético y Hitler se suicidó. Alemania se rindió el 8 de mayo de 1945. En el Pacífico, Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Después de esto, Japón se rindió el 2 de septiembre de 1945, terminando por fin la Segunda Guerra Mundial. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial: pérdidas humanas y destrucción. Murieron alrededor de entre 50 y 60 millones de personas. Muchas ciudades quedaron destruidas y muchas personas quedaron sin hogar. Cambios políticos. Cayeron los gobiernos de Hitler en Alemania, Mussolini en Italia y el militarismo en Japón. Además, Alemania fue dividido en 4 secciones, controladas por potencias aliadas. Inicio de la Guerra Fría. Después de la guerra surgió una rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, apodada también como la Guerra Fría. Creación de la ONU. En 1945 se creó la Organización de las Naciones Unidas para promover la paz y evitar futuras guerras. Avances científicos. Se desarrollan nuevas tecnologías como las bombas nucleares, los radares y los aviones más avanzados. Fin del imperialismo colonial. Las potencias europeas debilitadas comenzaron a perder sus colonias en Asia y en África. Se surgieron movimientos que hicieron para independizar a sus países. Recuperación económica. Estados Unidos llamó al Plan Marshall para ayudar a reconstruir Europa. Japón fue reconstruido con apoyo estadounidense. Derechos humanos. En 1946 se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y a continuación me seguirá mi compañero Antonio López Barrera López con más información acerca de la Guerra Fría. Buenas tardes, en mi informe de hoy les hablaré sobre la Guerra Fría. Al término de la Segunda Guerra Mundial, las dos potencias más grandes actuales de ese momento, que fueron la Unión Soviética y Estados Unidos, empezaron una carrera armamentística tecnológica entre sí, y creando una de las mayores crisis en esto, ya que al implementar estas carreras se creó mucha rivalidad entre estos. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial y se acordó dividir Alemania y Berlín en dos bandos, uno controlado por el socialismo del soviético y otro por el capitalismo de Estados Unidos. Tras esto y lanzar la bomba atómica de Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki para la rendición de Japón, los soviéticos se dieron cuenta de que tenían una gran desventaja sobre la tecnología que en ese tiempo Estados Unidos llevaba, ya que a ellos les costó mucho menos tiempo crear la bomba atómica. El proyecto Manhattan, liderado por Oppenheimer y por apoyo de Albert Einstein, ayudó mucho al desarrollo en poco tiempo. Al mismo tiempo de que se enteraron los soviéticos, empezaron su propio programa nuclear, pero al no contar con los mismos recursos y con las
mismas mentes brillantes de ese momento se vio en una gran desventaja, por lo que cuando vieron que Estados Unidos tenía los recursos y toda la iniciativa para siempre superar a la Unión Soviética, estos empezaron a dividirse en varios bloques comunistas que empezaron a, a experimentar y a buscar nuevas soluciones. Fue así como después de mucho tiempo los estadounidenses siempre pensaron que los soviéticos les tomaría al menos 5 años más lograr tener su primera bomba nuclear, lo que no parecía así, ya que después de eso los soviéticos consiguieron su propia bomba nuclear, que fue mucho más potente que la de Estados Unidos. Pero regresando un poco más, tras de un discurso, el famoso discurso de telón de acero, se dividió Berlín. Bueno, no se dividió, sino que se aisló Berlín de todo el capitalismo de Estados Unidos. Después de esto, Estados Unidos declaró que ayudaría a todo país o nación que estuviera en conflicto con el socialismo. Después de esto se lanzó un plan para reconstruir económica y políticamente a Europa, pero a la vez que el bloque de Berlín se bloqueó Berlín Occidental, y Estados Unidos respondió con un gran puente aéreo masivo, que fue la primera crisis de la Guerra Fría. Este periodo de 1945 a 1949 dividió al mundo en dos bloques rivales, armados y desconfiados, que convirtieron la tensión política en un sistema internacional basado en la competencia y el miedo al otro. Bueno, primero, ¿por qué comenzó esta confrontación? Esta confrontación comenzó por el distintivo de estos dos sistemas políticos, ya que las creencias e ideas no eran las mismas. Esta carrera armamentística duró años y acumuló mucha tensión, ya que en cualquier momento el mundo empezó a temer de que en cualquier momento se desataría una guerra mundial, una guerra nuclear sobre todas estas naciones, ya sean aliadas, enemigas, como sea. Esta competencia armamentística tecnológica incluyó la gran carrera espacial y la intensa lucha propagandística que penetró todos los aspectos de la vida cotidiana, desde el cine, el deporte y la cultura en general. Y eso es todo mi informe. Pasamos con mi compañero Roberto. Principales conflictos de la Guerra Fría. Aquí se desarrolló el enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Se convirtió en una competencia global, afectando a distintos continentes, desarrollando múltiples estrategias. Estrategias como intervención política, presión diplomática, guerrillas, y consolidaron su poder a través de bloqueos económicos y alianzas militares. Las alianzas militares en la Guerra Fría, la OTAN y el Pacto de Varsovia. La Guerra Fría no se limitó a las ideas sociales o economistas, sino que se trasladó al ámbito militar. Se buscaba reforzar las zonas de influencia. Si alguno de los aliados era atacado, los demás respondían. Ahora voy a hablarles de la OTAN. La OTAN se fundó el 4 de abril de 1949. Sus miembros eran Estados Unidos, Reino Unido, Francia e Italia. Su objetivo era establecer un sistema de defensa, donde si se entra agresión a uno de sus miembros, será considerado un ataque contra todos. Ahora voy a hablarles sobre el Pacto de Varsovia, el cual se fundó el 14 de mayo de 1955. Estaba conformado por la Unión Soviética, Polonia, Alemania Oriental. Su objetivo era coordinar las fuerzas armadas de los países de los bloqueos socialistas de Europa Oriental, bajo la dirección de Moscú. También funcionaba como un sistema de control público y militar. Principales corrientes del pensamiento capitalista. Durante la etapa del siglo XVII y XVIII se defendió la propiedad privada, el libre comercio y la mínima intervención del Estado económico. Como dijo el filósofo Smith, si cada individuo busca beneficio, tiende a autorregularse y buscar beneficio en general. La ilustración de derechos individuales surgió en etapas del siglo XVIII. Pensadores defendieron la libertad y propiedad como derechos fundamentales, reforzando el eje de la organización social y política, inspirando tanto al
liberalismo económico como el surgimiento de nuevos regímenes políticos democráticos en países capitalistas. El capitalismo comenzó en etapas del siglo XVII. Su origen estuvo relacionado al crecimiento del comercio internacional, explosión colonial y el surgimiento de una nueva clase social, burguismo, la cual estaba formada por comerciantes, banqueros y industriales, buscando crecer y tener poder económico y político. Durante el siglo XVIII comenzó la revolución industrial, creando así máquinas industriales y nuevas fuentes de energía, como la electricidad y el carbón. También creando medios de transporte como el ferrocarril, facilitando el comercio y trasladándose rápidamente a diferentes sitios. Estos cambios facilitaron la vida cotidiana de millones de personas, en especial los campesinos, trasladándose a ciudades en busca de trabajo. Todo esto dio lugar a un fenómeno llamado guerras calientes. Superpotencias participaron de manera indirecta, iniciando guerras abiertas. Inició en Corea en 1950, cuando la división del norte socialista y el sur desencadenó una intervención entre Estados Unidos y la ONU. Mientras en Vietnam, la confrontación del Vietcong y Vietnam del Sur, respaldada por Washington, temían ser una de las guerras más prolongadas y catastróficas de todo el siglo XX. Y ya para finalizar, otros lugares como Afganistán, Angola y Nicaragua se convirtieron en escenario de una pugna global. Ahora le cedo el lugar a mi compañero Carlos Camarillo, quien seguirá dándonos información de todo esto. ¿Y cómo todo este evento de la Guerra Fría afectó a América Latina? Bueno, Estados Unidos es el país que está al norte, ¿no? Está bastante cerca de toda América Latina. Entonces, pues era obvio que la Guerra Fría iba a traer consecuencias a este lado del mundo, puesto que la Unión Soviética y más tarde Cuba iniciarían como unas revoluciones, ¿no? Metiendo ideas a la América Latina para empezar, pues, ciertos movimientos. Esto lo cual pues desafiaba a los ideales que tenían las élites de los aliados. Y bueno, empezó así un movimiento muy grande, muy interesante, que es el de la Revolución Cubana, que inició en 1959, liderada por Fidel Castro, Ernesto el Che Guevara y Camilo Cienfuegos. Vaya, buscaban derrocar primero a la dictadura en turno, que fue protagonizada por Fulgencio Batista. Ahora, el nuevo gobierno traería muchas consecuencias muy buenas, como reformas agrarias, apoyo a la educación, que vendría siendo así como campañas contra el analfabetismo, apoyando al sector salud. Bueno, al principio la relación entre Cuba y Estados Unidos tampoco era, pues vaya, la más grande, ¿no? No se caían bien ni se caían mal. Pero de un momento a otro, pues el Che Guevara, al estar más coludido con la URSS, de una ideología socialista, algo que no le agradaría demasiado a Estados Unidos, siendo que pues estaba luchando precisamente contra la Unión Rusa, la Unión Soviética, eh, para pues en contra de sus ideales, esos ideales socialistas. Bueno, esto desembocaría en varias tensiones con Estados Unidos. ¿Cómo podría ser la invasión de Bahía de Cochinos en 1961, la crisis de los misiles en 1962, donde vaya, esto sí se me hace muy interesante de que vaya, se instalaron misiles soviéticos en Cuba? Claro, esto mantendría en tensión a Estados Unidos, como que lo haría sentir más amenazado. Y también hubo proyección internacional en Cuba, pues tuvo un apoyo, impulsó movimientos revolucionarios en América Latina, como en Nicaragua, El Salvador, Bolivia. Y también en África, con Angola, que ya había comentado mi compañero Roberto Carlos. Vaya, y este tipo de movimientos lo que estaba haciendo era motivar a grupos jóvenes a que pues se levantaran en contra de lo que a ellos no les parecía lo correcto. Y esto es lo que ellos iban a intentar pues hacer mucha revuelta y lograr con ello un cambio social, un cambio que pues tal vez a los Estados Unidos no le convendría del todo. Vaya, entre muchas de esas consecuencias fue la revolución sandinista, que fue liderada por Augusto César Sandino, de ahí el nombre de sandinista. Bueno,
Esta revolución fue muy importante para la historia de la Guerra Fría en Latinoamérica, ya que pues representaba una victoria del socialismo en América Latina durante la década de 1970. Vaya, era un impacto muy grande a la ideología de Estados Unidos. En contexto, estaban bajo una dictadura de la familia Zamora, vaya, que controlaban la economía, la Guardia Nacional, todo lo que tuviera que ver con el gobierno lo controlaban ellos. Así que, pues, vaya, por eso inició el movimiento. Y vaya, se desarrolló de esta manera de que, vaya, durante el desarrollo de de estos conflictos armados de manera, vaya, clandestina, el FSNL, que era pues el Movimiento Revolucionario Sandinista, ganó más fuerza por ahí por la década de 1970, especialmente con el asesinato de un periodista que se llamaba Pedro Joaquín, por ahí de los 1978. Hecho que pues desató una ola de protestas nacionales, vaya, todos estaban muy alterados porque pues era una persona demasiado importante. Y aunque no, igual es un periodista, vaya, se les debe de proteger por el simple hecho de que están haciendo la labor de, pues, traernos la verdad a los ciudadanos, ¿no? Bueno, en julio de 1979, las fuerzas sandinistas lograron derrotar por fin a Anastasio Somoza. De esta manera ya se culminaría todo. Se acabaría la dictadura Somoza y vaya, pues 4 décadas de dictadura. Es bastante. También aquí en México sucedió algo parecido con Porfirio Díaz. No aguantamos tanta dictadura. Supongo que las dictaduras son muy recurrentes por acá, por América Latina. Y por eso es necesario este tipo de movimientos, este tipo de revoluciones. Bueno, eh, en sí, los que mayormente participaron fueron Anastasio Somoza Debayle, en sí el Frente Sandinista, eso lo voy a cortar. Las consecuencias. La revolución instauró un gobierno revolucionario que impulsó pues amplias reformas sociales, como pues campañas de alfabetización, como ya lo había comentado antes, de que pues trajeron más educación, apoyaron al sector salud, una mejora pues en la calidad de vida. Tal vez no tan radical, ¿no? Pero vaya, al menos la gente podía ya darse el lujo de ser feliz. Y bueno, la importancia de la Guerra Fría en sí en general fue de que pues vaya, la URSS llegó a motivar a toda la América Latina con Cuba, porque pues vaya, empezando por Cuba pues fue como inspiraron a otros países de América Latina a salir del yugo de sus dictaduras, de buscar un igual, ¿no? Porque es lo que se habla mucho del capitalismo, que nos suele separar de clases sociales y todo eso. Entonces el socialismo nos haría estar más unidos como hermanos, tal vez trabajar más juntos, recibir una paga equitativa o igual para que pues todos gocemos de las mismas oportunidades. Vaya que en la práctica ni el capitalismo ni el socialismo son perfectos. Vaya. Y tal vez la URSS no haya sido la mejor nación, pero vaya, al menos un buen efecto sí tuvo aquí en América Latina. Y bueno, hasta aquí mi reporte del día de hoy. Le paso el reporte a mi compañera Valeria Corona Pérez. Sí, será Corona Pérez. Que se encuentren bien. Hoy en el noticiero noticioso les voy a estar hablando de la operación Cóndor. ¿Qué es esta operación? Estados Unidos apoyó e impulsó golpes de Estado y dictaduras militares con ayuda de la CIA para evitar, entre comillas, que otras naciones siguieran el ejemplo
de la Revolución Cubana en 1959. Ojo al dato. Según Estados Unidos, su justificación era que así erradicaba el enemigo interno que se encontraba dentro de su país. Quiere decir, ¿quién es o quién era el enemigo interno? Pues para Trump, el enemigo interno, bueno, no para Trump, porque en ese momento no era Trump, pero para Estados Unidos, el enemigo interno era básicamente movimientos de izquierda, sindicatos, guerrillas, no sé, ciudadanos críticos, ciudadanos que estaban locos, que se oponían, que tenían ideas radicales. Bueno, gracias a esto, así surgió la Operación Cóndor en 1975, una red de cooperación represiva entre la dictadura del Cono Sur. Su propósito era perseguir, secuestrar, torturar y eliminar a opositores políticos dentro y fuera de las fronteras. Ahora bien, el Plan Teseo. El Plan Teseo fue un proyecto secreto descubierto en documentos de la CIA, descubierto en los archivos del terror hallados en Paraguay en 1992. Ojo al dato. Este plan consistía en crear una lista negra de líderes políticos, sociales y sindicales que se encontraban en el exilio. Su objetivo principal era extender la represión más allá de las fronteras de Chile, Argentina, Uruguay y otros países, eliminando opositores en el suelo europeo. Las acciones previstas ante esto eran asesinatos selectivos, secuestros y atentados selectivos en contra de exiliados en Chile, Argentina y Uruguay, entre otros países, que habían denunciado en el exterior denuncias contra los derechos humanos en Latinoamérica. Documentos clasificados y memoria histórica. Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur ha puesto en disposición documental Cóndor, que reúne archivos y fondos documentales desclasificados relacionados con violaciones de derechos humanos en el marco del Plan Cóndor. Siguiendo con nuestro plan de noticiero. ¿Qué pasó en México durante la Guerra Fría? Muy bien. A diferencia de otros países latinoamericanos y europeos, el país estuvo gobernado por un solo gobierno, por un solo político. ¿Quién era este político? El PRI. Se mantuvo este gobierno durante décadas, durante varias décadas. A diferencia de otros países, en nuestro país aparecieron problemas. ¿De qué magnitud? ¿A qué te refieres con problemas? Bueno, a que aparecieron movimientos guerrilleros en lugares como Guerrero y Chihuahua, organizaciones que criticaban al régimen. El gobierno aplicó represión, pero esto provocó la furia de esos de esas organizaciones. Esta furia provocó secuestros, desapariciones forzadas y violencia contra opositores. Este suceso se le conoce como Guerra Sucia. En interno, el Estado impulsó políticas de desarrollo económico y bienestar social, en una aparente estabilidad política con conflictos internos y represión, reflejando las tentaciones de la confrontación global. Muy bien. A raíz de esto, se empezó un proyecto llamado el Estado de Bienestar, cual es un modelo que los gobiernos
asumen la responsabilidad de garantizar a la población que tendrá derechos básicos como salud, vivienda, educación, empleo, seguridad social. En fin, Estados Unidos apoyó el modelo en Europa a través del Plan Marshall. El objetivo no era solo económico, sino también político. Mostrar que el capitalismo podía garantizar el bienestar y así evitar el socialismo. En general, en América Latina, no toda la población accedía a estos derechos. Claro que no, como hasta esta fecha. Pero ¿quiénes eran los más afectados? ¿Quiénes eran? Ponga atención, profa, porque se los vamos a preguntar de tarea. Ponga atención, profa, ponga atención. ¿Quiénes eran los más afectados? Los más afectados eran los sectores sociales como trabajadores informales, sectores indígenas y campesinos. Esta gente no contaba con esos derechos, quedaban excluidos, no se les daban estos derechos. El gobierno no se los daba, el gobierno no cumplía. En México, la idea del estado del bienestar empezó a tomar forma a mediados del siglo XX. El país venía de un proceso de transformación después de la Revolución Mexicana, en la que los campesinos, obreros y otros sectores exigieron tierra, justicia y mejores calidades de vida. Lo que todos soñamos, lo que todos queremos, todos soñamos con eso. Hasta aquí queda el noticiero de hoy. Síganos para más noticias noticiosas.